¿Cómo puede un hombre mutilado, con una sola pierna, un solo ojo y un solo brazo útil, derrotar a la armada más temible de su época? Esta es la historia extraordinaria de Blas de Lezo y Olavarrieta, el marino español que pasó de ser un niño común en una aldea pesquera a convertirse en la pesadilla de los ingleses. Una historia de coraje, astucia y sacrificio que cambió el curso de la historia mundial, pero que pocos conocen. Prepárate para descubrir cómo un medio hombre se convirtió en el héroe más grande que España jamás tuvo en los mares. El mar no perdona a nadie, y menos a un muchacho de 15 años que busca gloria en medio de una guerra despiadada. Era 1704, y Blas de Lezo, ahora un joven guardia marina con apenas 3 años de experiencia naval, se encontraba a bordo de un navío francés en las aguas del Mediterráneo. La batalla de Vélez Málaga estaba a punto de convertirse en su bautismo de fuego y en el primer capítulo de una transformación que lo marcaría para toda la vida. Los cañones rugían como bestias furiosas, llenando el aire de humo y muerte, mientras las balas de cañón silbaban sobre las cubiertas encharcadas de sangre y agua salada. En el fragor del combate, cuando la batalla alcanzaba su punto más álgido, una bala de cañón enemiga encontró su blanco en la pierna izquierda del joven Blas. El impacto fue devastador: huesos destrozados, músculos desgarrados y un dolor que hubiera hecho gritar a cualquier hombre experimentado. Pero mientras los cirujanos de a bordo realizaban la amputación inmediata sobre la cubierta ensangrentada del barco, sin más anestesia que un trozo de cuero para morder, Blas demostró el temple que lo definiría para siempre. Entre jadeos de dolor, logró sonreír y pronunciar las palabras que se volverían legendarias. Para servir a Dios y al rey no hacen falta 2 piernas. El enemigo ha perdido mucho más que una pierna en esta batalla. La pérdida de su pierna izquierda no fue el final de su carrera naval, sino el comienzo de su leyenda. Los oficiales superiores, impresionados por su valor y determinación, no solo mantuvieron a Blas en servicio activo, sino que comenzaron a verlo con una admiración especial. Una pierna de madera se convirtió en su compañera inseparable, y él aprendió a caminar con ella como si fuera parte natural de su cuerpo. Los marineros, inicialmente compasivos, pronto se dieron cuenta de que este joven mutilado era más resistente y valiente que muchos hombres completos. Su discapacidad, paradójicamente, se había convertido en una fuente de respeto y admiración. Pero el destino no había terminado de forjar a su futuro héroe. Apenas un año después, en 1705, durante el sitio de Barcelona, Blas volvió a enfrentarse cara a cara con la muerte. Una bala de mosquete, disparada por un defensor catalán desde las murallas de la ciudad, le arrancó el ojo izquierdo en una explosión de dolor y sangre. Una vez más, los cirujanos trabajaron sobre su cuerpo mutilado, mientras él mantenía la composure con una serenidad que asombraba a todos los presentes. Los soldados comenzaron a llamarlo Patapalo por su pierna de madera, pero Blas llevaba el apodo con orgullo, como una medalla de honor ganada en el campo de batalla. La tercera y más devastadora mutilación llegó en 1714, durante otro episodio del mismo sitio de Barcelona. Una explosión de granada destrozó su brazo derecho, dejándoselo prácticamente inútil para el resto de su vida. Con una pierna de madera, un ojo perdido y un brazo inutilizado, Blas de Lezo había ganado el apodo definitivo que lo acompañaría hasta la tumba: medio hombre. Sin embargo, cuando alguien se atrevía a usar este término en tono de burla, su respuesta era siempre la misma, pronunciada con una sonrisa feroz y los ojos brillantes de determinación. Es cierto, ahora soy medio hombre, pero valgo por 2 en coraje y por 3 en determinación para servir a mi rey. Estas heridas no lo habían debilitado. Al contrario, cada cicatriz era una lección
Cada mutilación, una promoción, y cada prueba del destino lo había forjado como el líder inquebrantable que España necesitaba para enfrentar a sus enemigos más poderosos. En 1710, cuando Blas de Leso ya había alcanzado el rango de capitán, a pesar de su juventud y sus mutilaciones, se le presentó la oportunidad de demostrar que su valor en el combate solo era superado por su astucia táctica. Comandando un pequeño navío de guerra español, recibió información de inteligencia sobre un objetivo tentador. El galeón británico Stanhope, cargado hasta los topes con tesoros procedentes de las colonias americanas, navegaba en solitario por las rutas comerciales del Atlántico. Era una presa codiciada, pero también extremadamente peligrosa. El Stanhope era más grande, llevaba más cañones y tenía una tripulación más numerosa que la modesta embarcación de Blas. Cualquier capitán prudente habría evitado un enfrentamiento tan desigual, pero Blas de Leso no era cualquier capitán. Había aprendido que en el mar, como en la vida, la inteligencia podía superar la fuerza bruta y la astucia podía vencer donde la potencia de fuego fracasaba. Durante días siguió al galeón británico a distancia prudencial, estudiando sus movimientos, sus rutinas y las debilidades de su formación. Observó cómo los vigías británicos se relajaban durante ciertas horas del día, cómo el barco reducía velocidad en determinadas condiciones de viento y cómo su capitán, confiado en su superioridad, navegaba con una arrogancia que Blas estaba decidido a convertir en su perdición. Cuando llegó el momento del ataque, Blas ejecutó una maniobra que se estudiaría en las academias navales durante generaciones. Fingió una retirada, haciendo que su navío pareciera huir despavorido ante la superioridad británica. El capitán del Stanhope, creyendo tener una presa fácil, ordenó la persecución con todas las velas desplegadas. Pero cuando los británicos se acercaron lo suficiente, confiados en su ventaja, Blas ordenó una maniobra súbita. Su barco viró completamente, presentando su costado artillado al enemigo desprevenido. La descarga fue devastadora y perfectamente coordinada. Los cañones españoles, apuntados con precisión quirúrgica, destrozaron el palo mayor del Stanhope y causaron tal confusión encubierta que la resistencia británica se desplomó en cuestión de minutos. La captura del Stanhope no solo proporcionó un botín considerable a las arcas españolas, sino que estableció la reputación de Blas de Leso como un maestro de la guerra naval asimétrica. Los británicos, acostumbrados a vencer por su superioridad numérica y su potencia de fuego, se encontraron con un adversario que transformaba cada desventaja en una oportunidad, cada debilidad aparente en una trampa mortal. Esta victoria fue solo el primer golpe de una serie que convertiría a Blas en la pesadilla de la Marina británica. Las noticias de la captura se extendieron por todos los puertos del Atlántico, y tanto españoles como enemigos comenzaron a pronunciar su nombre con una mezcla de admiración y temor. Los años siguientes llevaron a Blas hacia nuevas aventuras en el vasto Océano Pacífico, donde su misión era proteger los convoyes de plata que constituían la sangre vital del Imperio español. En estas aguas traicioneras, infestadas de piratas holandeses e ingleses que acechaban como tiburones, Blas desarrolló su estilo característico de guerra naval. Utilizando emboscadas nocturnas, ataques sorpresa y un conocimiento íntimo de corrientes y vientos, cazaba a los corsarios enemigos con una eficiencia letal. Sus tácticas no ortodoxas y su capacidad para convertir cualquier situación adversa en una victoria lo promovieron rápidamente en la jerarquía naval. Cada éxito en el Pacífico era una nota más en la sinfonía de gloria que estaba componiendo, preparándolo para el gran crescendo que vendría años después en las aguas del Caribe.
donde su genio táctico se enfrentaría al desafío más grande de su vida: humillar al mismísimo Imperio Británico. En 1720, cuando Blas de Leso había alcanzado ya una reputación formidable en toda Europa, el rey Felipe V le encomendó una misión que combinaría perfectamente la diplomacia con la demostración de fuerza naval. La poderosa República de Génova, una de las potencias comerciales más antiguas del Mediterráneo, había acumulado una considerable deuda con la corona española y se mostraba reacia a cumplir con sus obligaciones financieras. Los genoveses, protegidos por sus imponentes murallas y confiados en su tradicional neutralidad comercial, parecían creer que podrían ignorar indefinidamente las demandas españolas. Sin embargo, no contaban con que España enviaría a su marino más temido para resolver el asunto de manera contundente. Blas de Leso llegó a las aguas de Génova al mando de una escuadra española perfectamente disciplinada y equipada con los cañones más modernos de la época. Su estrategia fue un ejemplo magistral de diplomacia respaldada por la fuerza. Primero, envió emisarios corteses pero firmes, explicando que España esperaba el pago inmediato de las deudas contraídas. Cuando los genoveses respondieron con evasivas y excusas burocráticas, Blas no perdió tiempo en demostraciones inútiles. Posicionó sus barcos de manera que sus cañones apuntaran directamente hacia los puntos más vulnerables de la ciudad: el puerto comercial, los almacenes donde se guardaban las riquezas y los palacios donde residían los mercaderes más poderosos. El bombardeo que siguió fue una demostración de precisión y control que asombró incluso a sus propios oficiales. Blas no atacó indiscriminadamente como harían muchos comandantes de la época. Cada disparo estaba calculado para causar el máximo impacto psicológico con el mínimo daño innecesario a la población civil. Sus cañones destruyeron almacenes estratégicos, hundieron barcos comerciales en el puerto y causaron tal impacto en la economía genovesa que las autoridades de la ciudad comprendieron inmediatamente que no estaban tratando con un simple matón naval, sino con un estratega que combinaba la fuerza bruta con una inteligencia táctica superior. Durante el bombardeo, pronunció una de sus frases más memorables, dirigiéndose a sus oficiales: «Los cañones hablan más fuerte que las palabras, pero la sabiduría es quien los dirige hacia el objetivo correcto». Los genoveses, enfrentados a la ruina económica y comprendiendo que Blas de Leso tenía tanto la capacidad como la determinación para reducir su ciudad a escombros, capitularon en cuestión de días. No solo pagaron la deuda original, sino que añadieron compensaciones por los gastos de la expedición y garantías de que cumplirían puntualmente con futuras obligaciones. Esta victoria diplomático-militar añadió una nueva dimensión a la leyenda de Blas. No era solo un guerrero feroz, sino un negociador astuto que sabía cuándo usar la fuerza y cuándo mostrar magnanimidad. Su reputación como un comandante que podía resolver conflictos complejos con una combinación perfecta de intimidación y sabiduría se extendió por toda Europa. 12 años después, en 1732, Blas de Leso enfrentó un desafío completamente diferente cuando se le encomendó la reconquista de Orán, la importante plaza fuerte en la costa argelina que había estado en manos otomanas durante varios años. Esta no sería una simple demostración de fuerza como en Génova, sino una operación militar compleja que requeriría un desembarco anfibio bajo fuego enemigo, combates urbanos brutales y la capacidad de mantener el control de una ciudad hostil infestada de enfermedades tropicales. Orán era estratégicamente crucial para España, ya que controlaba las rutas comerciales del Mediterráneo occidental y servía como base para operaciones contra los corsarios berberiscos que aterrorizaban el comercio español. El asalto a Orán
Fue una demostración magistral de la capacidad de Blas para adaptar sus tácticas a cualquier tipo de combate. Coordinó el bombardeo naval con precisión quirúrgica, abriendo brechas en las defensas otomanas mientras sus tropas se preparaban para el desembarco. Cuando llegó el momento del asalto, él mismo dirigió a sus hombres desde el frente. Su figura inconfundible con su pata de palo y su ojo perdido, inspirando un valor sobrenatural en las tropas españolas. A pesar de la feroz resistencia otomana, de los contraataques desesperados y de las enfermedades que comenzaron a diezmar a ambos bandos, Blas mantuvo la presión constante hasta que la ciudad cayó en sus manos. Durante los combates más intensos, animaba a sus soldados con palabras que se convirtieron en lema de la campaña. Nuestras cicatrices son nuestras medallas de honor, y cada gota de sangre derramada por España vale más que todo el oro del mundo. La reconquista de Orán consolidó definitivamente su reputación como un conquistador capaz de triunfar en cualquier tipo de operación militar, preparándolo para el desafío supremo que le esperaba en las aguas del Caribe. En 1740, cuando Blas de Leso recibió su nombramiento como comandante de la defensa naval de Cartagena de Indias, sabía que estaba siendo enviado al puesto más crucial del Imperio Español en América. Cartagena no era simplemente otra ciudad colonial. Era el corazón pulsante del comercio entre España y sus vastos dominios americanos, el puerto donde se concentraban las riquezas de todo un continente antes de cruzar el Atlántico rumbo a Sevilla. Era también, por tanto, el objetivo más codiciado por todos los enemigos de España, especialmente por los británicos, que veían en esta ciudad la clave para apoderarse de las rutas comerciales que financiaban el poderío español en Europa. Cuando Blas llegó a Cartagena, lo que encontró no fue la fortaleza inexpugnable que esperaba, sino una ciudad plagada de problemas estructurales que amenazaban la seguridad de todo el imperio. La corrupción había carcomido las defensas como una plaga. Los funcionarios coloniales habían desviado fondos destinados a fortificaciones para sus propios bolsillos. Las murallas estaban en estado deplorable, los cañones eran obsoletos o estaban mal mantenidos, y la disciplina militar brillaba por su ausencia. Los soldados regulares, mal pagados y peor entrenados, pasaban más tiempo en las tabernas que en los puestos de guardia, mientras que las milicias locales eran poco más que grupos de civiles sin experiencia militar real. Pero Blas de Leso no era hombre de dejarse amedrentar por la magnitud de los problemas. Con la misma determinación férrea que había mostrado en todas sus batallas, se lanzó a una reforma completa del sistema defensivo de Cartagena. Primero, reorganizó las finanzas militares, cortando de raíz la corrupción y estableciendo controles estrictos sobre cada real gastado en defensa. Luego, se dedicó a modernizar las fortificaciones, reforzó murallas, instaló cañones de última generación traídos directamente desde España y diseñó nuevas posiciones artilleras que cubrieran todos los ángulos de aproximación posibles. Pero su genio táctico se reveló especialmente en una decisión que muchos consideraron controversial. Ordenó hundir varios barcos viejos en los canales de acceso a la bahía, creando obstáculos submarinos que solo los pilotos locales más experimentados podrían sortear. La transformación más importante que realizó Blas fue en el aspecto humano de las defensas. Comprendió que las mejores fortificaciones del mundo serían inútiles sin hombres motivados y bien entrenados para defenderlas. Estableció rutinas de entrenamiento rigurosas, mejoró los sueldos y las raciones de los soldados y creó un sistema de recompensas que premiaba tanto el valor en combate como la disciplina en tiempos de paz. Pero su verdadero golpe de genio fue ganar el corazón de la población local. En lugar de tratar a cartageneros, indígenas y esclavos como obstáculos o recursos prescindibles,
los convirtió en parte integral de la defensa de la ciudad. Organizó milicias ciudadanas, entrenó a guerrilleros locales y estableció redes de espionaje que lo mantenían informado sobre cualquier movimiento sospechoso en la región. Para 1741, Cartagena se había transformado, bajo el liderazgo de Blas de Lezo, en una fortaleza formidable, pero él sabía que esto no era suficiente. Su experiencia y su instinto le decían que el ataque británico era inminente y que cuando llegara sería con una fuerza abrumadora. Durante las noches silenciosas en su despacho, estudiando mapas y cartas de navegación, reflexionaba sobre las tácticas que debería emplear contra un enemigo superior en número. Fue durante estas sesiones de planificación cuando pronunció las palabras que resumen perfectamente su estado de ánimo. Los ingleses vendrán con números que nos superan, barcos que nos aventajan y arrogancia que los ciega. Pero nosotros partiremos con honor intacto, estrategia superior y la determinación de quien defiende su hogar. Esta fase de preparación no era solo logística y táctica, era la construcción mental y emocional de una defensa que debería resistir lo imposible. Blas estaba transformando Cartagena no solo en una fortaleza militar, sino en un símbolo de la resistencia española, preparando el escenario para lo que se convertiría en una de las batallas navales más épicas y decisivas de la historia mundial. En 1739, Europa fue testigo de cómo un incidente aparentemente menor podía desencadenar una guerra que cambiaría el equilibrio de poder mundial. La historia comenzó años atrás, cuando un capitán mercante británico llamado Robert Jenkins afirmó que guardacostas españoles le habían cortado una oreja durante una inspección de contrabando en aguas caribeñas. Jenkins conservó supuestamente la oreja en alcohol y en 1738 la exhibió dramáticamente ante el Parlamento británico, declarando que los españoles le habían gritado: «Lleva esto a tu rey y dile que lo mismo le haremos a él si se atreve a hacer lo mismo». Esta exhibición grotesca encendió la indignación pública británica y proporcionó el pretexto perfecto para una guerra que muchos políticos ingleses deseaban desde hacía tiempo. La Guerra de la Oreja de Jenkins, como pasó a conocerse este conflicto, era en realidad mucho más que una disputa sobre mutilaciones corporales. El verdadero trasfondo era económico y geopolítico. Gran Bretaña, en plena expansión de su poderío naval y comercial, codiciaba desesperadamente las rutas comerciales españolas en América, especialmente el lucrativo tráfico de plata que fluía desde las minas de Potosí hasta Sevilla. Los británicos veían en el control de estos circuitos comerciales la clave para financiar su creciente imperio y para debilitar definitivamente a su rival español. La oreja de Jenkins era simplemente el símbolo perfecto para movilizar a la opinión pública británica en favor de una guerra que prometía enormes beneficios económicos. El almirante Edward Vernon se convirtió rápidamente en el héroe de esta campaña bélica. Veterano de múltiples campañas navales y político consumado, Vernon sabía cómo combinar la competencia militar con la propaganda efectiva. Su primer objetivo fue Portobelo, un puerto menos defendido en la costa panameña, que capturó en noviembre de 1739 con relativa facilidad. Esta victoria, aunque tácticamente menor, fue magnificada por la prensa británica hasta convertirla en un triunfo épico. Vernon se convirtió de la noche a la mañana en el héroe nacional británico, el hombre que finalmente estaba humillando al arrogante imperio español y abriendo las puertas hacia las riquezas americanas. La euforia británica alcanzó niveles casi delirantes cuando Vernon anunció que su próximo objetivo sería Cartagena de Indias, la llave de las Indias españolas. La confianza en la victoria era tan absoluta que se acuñaron prematuramente medallas conmemorativas que mostraban al almirante Vernon triunfante y a los españoles humillados.
Estas medallas, distribuidas masivamente por Londres, llevaban inscripciones como «Los héroes británicos tomaron Cartagena» y «El orgullo español humillado por Vernon». La producción de estas medallas, antes de que la batalla siquiera hubiera comenzado, revelaba el nivel de arrogancia y confianza ciega que caracterizaba al establishment británico de la época. Mientras Londres celebraba victorias aún no conseguidas, en Cartagena, Blas de Lezo observaba estos preparativos con la calma fría del veterano que ha visto demasiadas guerras. Las noticias de las medallas prematuras le llegaron a través de sus redes de espionaje, y su reacción fue característica de su personalidad. Una sonrisa sardónica acompañada de las palabras que se convertirían en proféticas. Las medallas no ganan guerras, y la arrogancia suele ser el preludio de la derrota más humillante. Sabía que Vernon era un comandante competente y experimentado, pero también reconocía en la actitud británica el tipo de soberbia que había visto destruir a muchos enemigos aparentemente superiores. Esta guerra de propaganda y expectativas estaba construyendo un escenario perfecto para la humillación británica, preparando el terreno para lo que se convertiría en una de las derrotas más devastadoras en la historia de la Marina inglesa. El orgullo británico, inflado hasta límites peligrosos, estaba a punto de estrellarse contra el genio táctico y la determinación inquebrantable del medio hombre de pasajes. El 13 de marzo de 1741, los vigías, apostados en las torres de Cartagena, divisaron en el horizonte una visión que habría aterrorizado a cualquier defensor. La flota británica más grande, jamás reunida en aguas americanas, se acercaba lentamente hacia la bahía. Era un espectáculo sobrecogedor que parecía cubrir el mar hasta donde alcanzaba la vista. El almirante Edward Vernon había logrado reunir una fuerza naval que representaba el pináculo del poderío británico. 186 navíos de todos los tamaños, desde imponentes navíos de línea de 80 cañones hasta ágiles fragatas y bergantines de reconocimiento. Las velas británicas se extendían por el horizonte como una tormenta blanca que prometía destrucción y conquista. La superioridad numérica británica era aplastante y casi obscena en su magnitud. Vernon comandaba no solo esos 186 barcos, sino también 23.600 hombres perfectamente equipados y entrenados. 12.000 marineros veteranos de múltiples campañas, 9.000 soldados regulares británicos curtidos en las guerras europeas y 2.600 soldados coloniales americanos ávidos de gloria y botín. La artillería transportada por esta armada incluía más de cañones de diversos calibres, desde morteros masivos capaces de destruir fortificaciones hasta cañones navales de largo alcance que podían bombardear objetivos terrestres desde posiciones seguras en el mar. Era, sin lugar a dudas, la expedición militar más ambiciosa que Gran Bretaña había organizado hasta ese momento en el Nuevo Mundo. En contraste dramático, las fuerzas españolas bajo el mando de Blas de Lezo parecían ridículamente inadecuadas para enfrentar semejante monstruo naval. Contaba con apenas 6 navíos de guerra en condiciones de combate, algunos de ellos ya veteranos de múltiples campañas y con el casco reforzado más por necesidad que por lujo. Sus fuerzas terrestres sumaban aproximadamente 4.000 hombres, incluyendo soldados regulares, milicias ciudadanas, indígenas locales que conocían cada sendero de la región y esclavos libertos que habían elegido luchar por España a cambio de su libertad. La diferencia numérica era tan abrumadora que cualquier manual militar de la época habría recomendado la rendición inmediata como la única opción racional. Sin embargo, Vernon cometió el error fatal que definiría toda la campaña. Subestimó completamente a su adversario.
La confianza británica había alcanzado niveles de arrogancia ciega, alimentada por las victorias fáciles anteriores y por la propaganda que presentaba a los españoles como un enemigo decadente y corrupto. Antes incluso de disparar el primer cañonazo, Vernon ya estaba distribuyendo entre sus oficiales las medallas conmemorativas que mostraban a Blas de Lezo arrodillado ante él en señal de rendición. Estas medallas, acuñadas prematuramente en Londres, llevaban la inscripción «Vernon tomó Cartagena» y circulaban entre la tripulación británica como prueba tangible de una victoria que consideraban inevitable. Cuando Blas de Lezo fue informado sobre las medallas prematuras, su reacción reveló tanto su genio táctico como su comprensión profunda de la psicología militar. Reunió a sus oficiales en el patio de armas del castillo de San Felipe y, mostrando una de las medallas capturadas, pronunció las palabras que galvanizarían la resistencia española. «Caballeros, los ingleses ya están celebrando una victoria que aún no han conseguido. Han cometido el error más grave que puede cometer un comandante: confundir sus deseos con la realidad. Las medallas no conquistan ciudades, y la arrogancia suele ser el preludio de las derrotas más humillantes». Con estas palabras, no solo desafió la superioridad numérica británica, sino que plantó las semillas psicológicas de lo que se convertiría en una de las defensas más brillantes de la historia militar. Vernon tenía los números, pero Blas tenía algo mucho más poderoso: la determinación de un hombre que había convertido cada desventaja de su vida en una victoria, y que estaba a punto de aplicar esa filosofía a la escala de una batalla que decidiría el destino de un imperio. El fuerte de Boca Chica, situado en la entrada principal de la bahía de Cartagena, se alzaba como el primer obstáculo en el camino de Vernon hacia su ansiada victoria. Esta fortificación, aunque no era la más imponente de las defensas españolas, ocupaba una posición estratégica crucial. Controlaba el canal principal de acceso a la bahía interior, donde se encontraba la ciudad propiamente dicha. Para los británicos, tomar Boca Chica era esencial. Para Blas de Lezo, defenderla hasta el último momento era parte de un plan mucho más complejo y sutil de lo que sus enemigos podían imaginar. La batalla que se avecinaba no sería solo un choque de fuerzas, sino una demostración magistral de cómo la astucia táctica podía transformar una derrota aparente en los cimientos de una victoria final. El bombardeo británico de Boca Chica comenzó el 19 de marzo de 1741 con una intensidad que superó todas las expectativas. Los cañones navales británicos, disparando desde posiciones cuidadosamente calculadas, lanzaron una lluvia de hierro y fuego sobre las murallas españolas que se prolongó durante días enteros. El estruendo era ensordecedor, visible desde Cartagena como una tormenta artificial que iluminaba el horizonte con destellos naranjas y rojos. Los muros de piedra de Boca Chica, construidos para resistir ataques convencionales, comenzaron a agrietarse y desmoronarse bajo el peso del bombardeo más intenso que se había visto jamás en aguas americanas. Las balas de cañón británicas, algunas del tamaño de cabezas humanas, convertían en polvo siglos de ingeniería militar española. La guarnición española de Boca Chica, compuesta por apenas 300 hombres bajo el mando del teniente de navío don Pedro Fidalgo, resistió con un heroísmo que asombró incluso a sus enemigos. Durante 9 días completos, estos defensores mantuvieron sus posiciones bajo un bombardeo que habría quebrado la moral de tropas mucho más numerosas y experimentadas. Disparaban sus cañones con precisión desesperada, causando daños considerables a los barcos británicos que se acercaban demasiado, y reparaban las brechas en las murallas durante las pausas nocturnas del bombardeo. Sin embargo, Blas de Lezo
había dado órdenes secretas muy específicas a Fidalgo: resistir con honor, pero estar preparado para una retirada estratégica cuando la posición se volviera insostenible. El 28 de marzo, cuando las murallas de Boca Chica estaban ya prácticamente destruidas y la resistencia se había vuelto imposible, Blas de Leso ejecutó la primera parte de su plan maestro. Ordenó la evacuación de la guarnición durante la noche, pero no antes de realizar una acción que los británicos no descubrirían hasta que fuera demasiado tarde. Mandó hundir varios navíos españoles en el canal principal, creando obstáculos submarinos que harían la navegación extremadamente peligrosa para cualquier barco que no conociera perfectamente la topografía del fondo marino. Además, ordenó que se retiraran todas las boyas y señales de navegación que marcaban los pasos seguros, convirtiendo la bahía en un laberinto mortal para los invasores. Cuando Vernon tomó finalmente Boca Chica el 29 de marzo, su victoria le supo a poco. Había conquistado ruinas vacías después de 9 días de bombardeo intensivo, perdiendo tiempo valioso y gastando enormes cantidades de munición contra una posición que Blas había estado dispuesto a ceder desde el principio. Pero lo más grave para los británicos era algo que aún no habían comprendido completamente. Su triunfo en Boca Chica los había introducido en una trampa cuidadosamente preparada. El enemigo aparentemente derrotado había convertido su propia retirada en el primer movimiento de un juego de ajedrez mortal, donde cada paso adelante de los británicos los adentraba más profundamente en un laberinto de peligros ocultos. Mientras Vernon celebraba su primera victoria y sus soldados saqueaban los restos de la fortificación, Blas de Leso sonreía en su cuartel general de Cartagena. La fase más fácil del plan británico había terminado. Ahora comenzaría la verdadera guerra, donde cada ventaja aparente se convertiría en una trampa, y donde el genio defensivo español mostraría por qué las medallas prematuras de Londres se convertirían en el símbolo de la mayor humillación naval de la historia británica. Con Boca Chica en manos británicas, Vernon se enfrentaba ahora al verdadero desafío: navegar por las traicioneras aguas de la bahía interior de Cartagena para alcanzar su objetivo final. Lo que parecía ser simplemente una cuestión de avanzar con su abrumadora superioridad naval se convirtió rápidamente en una pesadilla logística y táctica. Los navíos españoles hundidos por orden de Blas de Leso no eran visibles desde la superficie, pero sus cascos sumergidos creaban obstáculos mortales que podían destrozar el casco de cualquier barco que no siguiera exactamente los canales marcados. Para empeorar la situación, Blas había ordenado retirar todas las boyas y señales de navegación, convirtiendo aguas que antes eran transitables en un laberinto donde cada movimiento podía ser fatal. El 1 de abril de 1741, cuando la flota británica intentó su primera incursión masiva hacia la bahía interior, el desastre se manifestó inmediatamente. El navío HMS Portland, uno de los buques de línea más poderosos de Vernon, encalló violentamente contra uno de los pecios hundidos por los españoles, abriendo una vía de agua que casi lo hace naufragar. Los fragatas menores corrieron la misma suerte, y para cuando los británicos comprendieron la magnitud del problema, ya habían perdido 3 barcos, sin que los españoles hubieran disparado un solo cañonazo. Vernon se vio obligado a detener el avance y enviar buzos para inspeccionar el fondo marino, una operación que le costó días preciosos mientras el clima tropical y las enfermedades comenzaban a hacer estragos en su expedición. Pero la genialidad táctica de Blas de Leso no se limitaba a los obstáculos submarinos. Había organizado una campaña de guerrilla naval que convertía cada noche en una pesadilla para los británicos.
Utilizando botes pequeños tripulados por marineros españoles que conocían cada corriente y cada escollo de la bahía, lanzaba ataques sorpresa contra los barcos británicos anclados. Estos ataques nocturnos no buscaban victorias decisivas, sino erosionar constantemente la moral y la eficiencia británica. Cortaban cables de ancla para hacer que los barcos derivaran hacia aguas peligrosas, lanzaban proyectiles incendiarios contra las velas y realizaban abordajes relámpago que causaban bajas y sembraban el pánico antes de desaparecer en la oscuridad. La verdadera innovación de Blas de Lezo fue incorporar a la población local en esta guerra asimétrica. Los indígenas de la región, que conocían cada manglar y cada canal secreto, se convirtieron en sus ojos y oídos, proporcionándole información constante sobre los movimientos británicos. Los esclavos libertos, motivados por la promesa de libertad definitiva, se transformaron en guerrilleros feroces que atacaban las partidas de desembarco británicas desde posiciones ocultas en la selva tropical. Incluso los pescadores locales contribuían al esfuerzo de guerra, utilizando sus conocimientos íntimos de las corrientes y mareas para guiar los ataques españoles y confundir a los navegantes británicos. Hacia mediados de abril, después de 2 semanas de este hostigamiento constante, Vernon comenzó a comprender que se enfrentaba a un tipo de guerra completamente diferente a lo que había experimentado en sus campañas europeas. No estaba luchando solo contra una guarnición española atrincherada, sino contra toda una población y un ecosistema que habían sido organizados para resistir la invasión. Sus barcos perdían amarras constantemente, sus soldados enfermaban a ritmo alarmante debido al clima tropical, y cada movimiento que hacía parecía estar anticipado por un enemigo invisible que conocía cada secreto de estas aguas. Mientras revisaba sus mapas en la cabina de su buque insignia, Vernon comenzó a sentir por primera vez, desde el inicio de la campaña, una inquietud que no había experimentado. La sensación de que su abrumadora superioridad numérica podía no ser suficiente contra un adversario que había transformado cada desventaja en una ventaja táctica. Blas de Lezo había convertido las propias aguas de Cartagena en sus aliadas, y cada día que pasaba, el medio hombre demostraba que en su territorio las reglas de la guerra naval convencional simplemente no se aplicaban. Para finales de abril de 1741, el almirante Vernon se encontraba en una posición incómoda que no había anticipado en sus planes originales. Después de semanas de navegar por las aguas traicioneras de la bahía, perdiendo barcos por los obstáculos submarinos y sufriendo el hostigamiento constante de los guerrilleros españoles, comenzó a comprender que un asedio naval prolongado podía convertirse en un desastre. Sus tropas estaban siendo diezmadas por las enfermedades tropicales mucho más rápidamente de lo que los cañones españoles podrían haberlas eliminado, y cada día que pasaba erosionaba su ventaja numérica inicial. Fue entonces cuando tomó la decisión que sellaría el destino de su expedición: ordenar un asalto terrestre masivo contra el fuerte de San Felipe, la principal fortificación que protegía Cartagena por tierra. El fuerte de San Felipe de Barajas era una obra maestra de la ingeniería militar española, construido sobre una colina que dominaba todos los accesos terrestres a la ciudad. Sus murallas se alzaban como acantilados artificiales, diseñadas para resistir tanto el bombardeo de artillería como los asaltos de infantería. Pero Blas de Lezo, previendo exactamente este tipo de ataque, había pasado meses reforzando las defensas con un elemento que los británicos no habían considerado en sus planes: una red de trincheras profundas y túneles subterráneos que convertían los alrededores del fuerte en un laberinto mortal. Estas excavaciones, realizadas por ingenieros militares españoles, con la ayuda de trabajadores locales, creaban campos de fuego cruzado
donde cualquier atacante quedaría expuesto al fuego español desde múltiples direcciones. El asalto británico comenzó en la madrugada del 20 de abril con una confianza que pronto se revelaría como arrogancia fatal. Vernon había ordenado a sus tropas que llevaran escalas de asalto para trepar las murallas del fuerte, pero había cometido un error de cálculo que pasaría a la historia como uno de los fallos de inteligencia militar más costosos de la época. Las escalas habían sido construidas basándose en estimaciones incorrectas de la altura de las murallas españolas. Cuando los soldados británicos llegaron al pie de las fortificaciones, después de atravesar el campo de muerte que Blas había preparado, descubrieron horrorizados que sus escalas eran demasiado cortas para alcanzar la parte superior de los muros. Este error, aparentemente menor, se convirtió en una catástrofe cuando los atacantes quedaron atrapados en las trincheras españolas, expuestos al fuego de fusil y artillería, sin posibilidad de avanzar ni retroceder. La carnicería que siguió fue descrita por los supervivientes británicos como una de las experiencias más traumáticas de sus vidas militares. Los soldados de Vernon, muchos de ellos veteranos de campañas europeas, se encontraron atrapados en fosos profundos donde los defensores españoles los atacaban desde posiciones elevadas y protegidas. Los cañones españoles, cargados con metralla, convertían las trincheras en mataderos, mientras que los fusileros disparaban con precisión letal desde las murallas inexpugnables. Los intentos desesperados de escapar de las trincheras solo exponían a más soldados al fuego cruzado, y para cuando Vernon ordenó la retirada, el suelo alrededor de San Felipe estaba alfombrado de uniformes rojos empapados en sangre. La batalla del fuerte de San Felipe no fue solo una derrota militar, fue una humillación psicológica que quebró la moral británica. En un solo día, Vernon perdió más de 1.500 hombres entre muertos y heridos, incluyendo algunos de sus oficiales más experimentados. Pero el daño más profundo fue el golpe a la confianza británica. Las tropas que habían llegado a Cartagena, convencidas de su superioridad, ahora comprendían que se enfrentaban a un enemigo que había anticipado cada uno de sus movimientos y había preparado trampas letales para cada táctica que intentaran. Desde las murallas de San Felipe, Blas de Leso observó la retirada británica con satisfacción grim y pronunció las palabras que resumen perfectamente la ironía de la situación. Sus escalas miden exactamente la altura de su arrogancia, demasiado corta para alcanzar la gloria que creían merecer. El error de las escalas se convirtió en símbolo de una campaña británica que había comenzado con medallas prematuras y que ahora se dirigía inexorablemente hacia una de las derrotas más humillantes en la historia del Imperio Británico. Mayo de 1741 llegó a Cartagena como el mes de la venganza de la naturaleza contra los invasores británicos. Las enfermedades tropicales que habían estado acechando silenciosamente en los mangles y pantanos circundantes se desataron como una plaga bíblica sobre la expedición de Vernon. La fiebre amarilla, el tifus, la malaria y la disentería se extendieron por los barcos británicos con una eficiencia letal que superaba cualquier artillería española. Los hospitales improvisados en los buques se convirtieron en morgues flotantes, donde los gritos de agonía de los enfermos se mezclaban con el chapoteo constante de los cadáveres arrojados al mar. En una cruel ironía del destino, el clima tropical que había atraído a los españoles a estas tierras se había convertido en el aliado más feroz de Blas de Leso. Los números de bajas británicas comenzaron a alcanzar proporciones catastróficas que Vernon intentaba desesperadamente ocultar en sus informes a Londres. De los 23.600 hombres que habían llegado con tanto orgullo y confianza apenas 2 meses antes, más de 18.000 estaban muertos, heridos o demasiado enfermos para combatir.
Las tripulaciones de muchos navíos estaban tan diezmadas que algunos barcos apenas podían mantener el rumbo, y la disciplina militar se desmoronaba conforme los supervivientes contemplaban los montones de cadáveres de sus compañeros. Los oficiales británicos, acostumbrados a las guerras civilizadas de Europa, no estaban preparados para la brutalidad del trópico americano, donde la muerte llegaba tanto por el mosquito portador de malaria como por la bala española. Blas de Leso, observando desde las murallas de Cartagena el deterioro progresivo de la fuerza invasora, comprendió que había llegado el momento de pasar de la defensa al contraataque. Organizó una serie de asaltos coordinados que aprovechaban la debilidad británica y su conocimiento superior del terreno. Sus fuerzas, aunque numéricamente inferiores, estaban frescas, motivadas y aclimatadas al ambiente tropical. Los ataques españoles no buscaban victorias gloriosas, sino acelerar el colapso británico. Incursiones nocturnas que saboteaban los suministros enemigos, bombardeos de artillería que impedían el descanso de las tropas británicas y ataques de guerrilla que convertían cada movimiento británico en una operación peligrosa. El punto de quiebre llegó a mediados de mayo, cuando Vernon se vio obligado a tomar la decisión más humillante de su carrera militar: ordenar la retirada general de la expedición. No era una retirada táctica o estratégica, era una huida desesperada de una situación que había dejado de ser controlable. Para ocultar la magnitud de su derrota, Vernon ordenó quemar varios de sus propios navíos que estaban demasiado dañados o con tripulaciones demasiado diezmadas para el viaje de regreso. El humo negro de los barcos británicos ardiendo en la bahía de Cartagena se convirtió en el símbolo visual de una de las derrotas más completas en la historia naval británica. Cuando los últimos barcos británicos desaparecieron en el horizonte, Blas de Leso pudo finalmente evaluar la magnitud de su triunfo. Vernon había perdido aproximadamente 50 navíos de diversos tipos y tamaños, y las bajas humanas superaban los 18.000 hombres entre muertos, heridos y desaparecidos. En contraste, las pérdidas españolas fueron mínimas, menos de 800 hombres y ningún barco importante. Desde las murallas de San Felipe, contemplando el mar que había tragado tantos sueños británicos de conquista, Blas pronunció las palabras que resumían perfectamente su filosofía militar y su triunfo personal. Hemos demostrado al mundo que no importa cuán poderoso sea el enemigo, si el corazón es firme y la estrategia es sabia, hasta el imperio más grande puede ser humillado por aquellos que defienden su hogar con honor. Mule, la leyenda del medio hombre, había alcanzado su punto culminante, pero el precio personal de esta gloria sería más alto de lo que cualquiera podía imaginar. La victoria sobre la expedición británica más poderosa jamás enviada a América debería haber sido el momento de máxima gloria para Blas de Leso, pero el destino tenía preparada una cruel ironía final para el hombre que había dedicado toda su vida al servicio de España. Durante los últimos combates contra las fuerzas de Vernon, una bala enemiga había alcanzado su único brazo funcional, el derecho, causándole una herida que inicialmente parecía menor, pero que pronto se complicó gravemente. La infección, alimentada por el clima tropical y la falta de atención médica adecuada en medio de la batalla, comenzó a extenderse por su organismo ya debilitado por décadas de combate y mutilaciones. En los días posteriores a la retirada británica, mientras Cartagena celebraba su salvación milagrosa, Blas de Leso luchaba en silencio contra un enemigo que ni su valor ni su astucia podían vencer. La mortal combinación de agotamiento, infecciones y las secuelas de una vida entera dedicada a la guerra. Su estado se deterioró rápidamente, pero él se negaba a mostrar debilidad ante sus subordinados o ante la población que lo veneraba como un salvador. Continuó cumpliendo con sus deberes militares desde su lecho de enfermo,
dictando órdenes para la reconstrucción de las defensas y la atención a los heridos, como si la muerte fuera simplemente otro enemigo al que podía derrotar con determinación. El 7 de septiembre de 1741, apenas 4 meses después de su triunfo más grande, Blas de Leso y Olavarrieta exhaló su último aliento en una modesta habitación de Cartagena de Indias. Sus últimas palabras, según los testigos presentes, fueron características de su espíritu indomable. He servido a mi rey y a mi patria hasta el último aliento. Que otros continúen la lucha. Su muerte pasó casi inadvertida inicialmente, ensombrecida por las celebraciones de la victoria y por las disputas políticas que ya comenzaban a surgir sobre el reparto del mérito por la defensa exitosa de la ciudad. La ingratitud del sistema colonial español se manifestó inmediatamente después de su muerte de la manera más cruel posible. El virrey Sebastián de Eslava, quien había sido rival político de Blas durante años y que envidiaba su popularidad, ordenó que el funeral fuera discreto y se negó a proporcionar los honores militares que correspondían a un héroe de semejante calibre. Peor aún, el lugar exacto del entierro de Blas de Leso fue mantenido en secreto y posteriormente se perdió, de modo que el hombre que había salvado el Imperio Español en América no tiene una tumba conocida donde sus compatriotas puedan rendir homenaje. Esta decisión deliberada de oscurecer su memoria póstuma es una de las injusticias históricas más flagrantes en los anales del Imperio Español. Pero la muerte de Blas de Leso, aunque marcó el fin de su vida terrena, fue apenas el comienzo de su inmortalidad histórica. En Gran Bretaña, la derrota de Vernon causó un terremoto político que sacudió los cimientos del gobierno. El primer ministro Robert Walpole, cuya carrera política había estado estrechamente ligada al éxito de la expedición a Cartagena, se vio obligado a dimitir en el descrédito total. Vernon, el héroe nacional que había partido con tanto fanfarria y medallas prematuras, regresó a Londres en desgracia, enfrentando una corte marcial y el final efectivo de su carrera naval. Las medallas conmemorativas que habían sido acuñadas prematuramente se convirtieron en símbolos de humillación nacional que los británicos trataron de retirar de circulación, pero que persistieron como recordatorios permanentes de su arrogancia castigada. En España, aunque las autoridades oficiales trataron de minimizar el papel de Blas en la victoria, la población no se dejó engañar. Los soldados que habían luchado bajo su mando, los ciudadanos de Cartagena, que habían sido testigos de su liderazgo, y los marineros de toda América española comenzaron a contar y recontar las hazañas del medio hombre. Su leyenda se extendió de puerto en puerto, de cuartel en cuartel, transformándose en el tipo de historia épica que trasciende las barreras del tiempo y las fronteras políticas. Murió el hombre, pero en ese mismo momento nació el mito que inspire a generaciones futuras de españoles a defender su patria con el mismo valor inquebrantable que había demostrado el marino vasco de una sola pierna, un solo ojo y un solo brazo útil que había humillado al imperio más poderoso del mundo. Casi 3 siglos después de su muerte en el anonimato, Blas de Leso ha experimentado una resurrección histórica que lo ha convertido en uno de los héroes más venerados de España y América Latina. Su figura se alza hoy en forma de imponentes estatuas que dominan algunos de los espacios más emblemáticos de las ciudades que defendió y de la nación que sirvió. En Madrid, frente al Museo Naval, una estatua de bronce de casi 4 metros de altura muestra al medio hombre en pose desafiante, con su característico tricornio y su bastón, recordando a todos los paseantes que el valor no se mide por la integridad física, sino por la grandeza del espíritu. En Cartagena de Indias, la ciudad que salvó de la conquista británica, otro monumento igualmente imponente
se erige como guardián eterno del puerto que una vez defendió con su vida. Estos monumentos no son simples decoraciones urbanas, son símbolos poderosos de una memoria histórica que se negó a morir pese a los intentos oficiales de oscurecerla. La ubicación de estas estatuas ha sido cuidadosamente elegida para maximizar su impacto simbólico. En Madrid, Blas contempla el mar desde la capital del imperio que defendió. En Cartagena, vigila eternamente las aguas por donde una vez se acercó la amenaza británica. Pero quizás el elemento más conmovedor de su legado físico es precisamente lo que falta: su tumba perdida. El misterio que rodea el lugar de su último descanso ha añadido una dimensión casi mítica a su figura, convirtiendo cada rincón de Cartagena en un posible santuario y toda la ciudad en un monumento viviente a su memoria. La cultura popular ha abrazado la figura de Blas de Leso con una pasión que trasciende las generaciones y las fronteras nacionales. La literatura ha encontrado en su vida una fuente inagotable de inspiración, desde las novelas históricas como El medio hombre de Albert Vázquez, que reconstruye con precisión histórica y pasión narrativa los episodios más dramáticos de su carrera, hasta ensayos académicos que analizan su genio táctico y su impacto en la geopolítica del siglo XVIII. Los cómics y novelas gráficas han llevado sus aventuras a públicos más jóvenes, transformando sus batallas navales en secuencias de acción que rivalizan con cualquier superhéroe moderno, pero con la ventaja adicional de estar basadas en hechos reales. El cine y la televisión han comenzado a descubrir el potencial cinematográfico de una vida que parece diseñada para la gran pantalla. Documentales históricos han reconstruido meticulosamente sus campañas más famosas, utilizando efectos especiales y recreaciones históricas para mostrar a audiencias contemporáneas la magnificencia de las batallas navales del siglo XVIII. Proyectos más ambiciosos buscan llevar su historia completa al cine de ficción, con el desafío de encontrar actores capaces de transmitir tanto la vulnerabilidad física como la fortaleza espiritual que definieron al personaje histórico. La historia de Blas de Lezo ofrece todos los elementos que demanda el entretenimiento moderno: acción épica, drama personal, conflictos morales complejos, y un protagonista cuyas limitaciones físicas lo hacen paradójicamente más heroico. Pero el verdadero legado de Blas de Leso trasciende los monumentos, los libros y las películas para convertirse en una lección atemporal sobre la naturaleza del verdadero heroísmo. Su vida demuestra que las limitaciones físicas no determinan el destino de una persona, que la inteligencia y la determinación pueden superar cualquier desventaja material y que el verdadero valor se mide no por las victorias fáciles, sino por la capacidad de resistir cuando todo parece perdido. En una época donde el mundo enfrenta desafíos que parecen insuperables, la figura del medio hombre ofrece una inspiración poderosa. Si un hombre mutilado pudo derrotar al imperio más poderoso de su tiempo utilizando solo su astucia, su coraje y su amor por la patria, entonces ningún obstáculo es realmente insuperable para aquellos que tienen la determinación de superarlo. La historia de Blas de Leso nos enseña que los héroes verdaderos no son aquellos que nacen con todas las ventajas, sino aquellos que transforman cada desventaja en una fortaleza, cada herida en una lección y cada derrota aparente en el fundamento de una victoria final. Su leyenda perdura porque representa algo que todos llevamos dentro: la capacidad de ser más grandes que nuestras circunstancias, más fuertes que nuestras limitaciones y más valientes que nuestros miedos. Al final, la frase que mejor resume su legado no es ninguna de las que pronunció en vida, sino la que la historia ha escrito sobre él. Blas de Leso no fue medio hombre, fue el doble de un héroe.
En un mundo que a menudo parece valorar solo la perfección física y las ventajas materiales, el medio hombre de Pasajes sigue recordándonos que la verdadera grandeza humana nace del espíritu indomable que se niega a rendirse ante cualquier adversidad.